Para celebraciones del día 1 de enero, Día del Dominio Público. El 1 de enero se celebra el Día del Dominio Público para homenajear la inclusión de obras intelectuales al dominio público, al Convenio de Berna, debido al vencimiento anual del plazo de derecho de autor de dichas obras. La finalidad de la creación de esta efeméride es propiciar un mayor acceso a la cultura, así como visibilizar lo concerniente a la extensión del plazo de derecho de autor en varios países. ¿Cómo se origina la creación de este día? Se estima como principal antecedente la mención de este término en una lista de correo electrónico en el año 2004 por parte del activista del dominio público Wallace McClean. Contó con la difusión por parte del fundador de Creative Commons, Lawrence Lissig, publicándolo en su blog personal. Otro aspecto esencial lo constituyó la publicación de un manifiesto del dominio público, avalado por académicos, activistas y organizaciones que promueven el acceso a la cultura. Por otra parte, se llevó a cabo el lanzamiento del sitio web dominiopublico.org como parte del proyecto temático de la Unión Europea, referido al estudio de políticas sobre el dominio público en el entorno digital. Estas iniciativas, impulsadas en el año 2010, estuvieron orientadas a sensibilizar a la comunidad mundial acerca de la importancia del dominio público en la sociedad. Pero, ¿qué es el dominio público? Es un concepto que involucra al patrimonio intelectual aplicado a cualquier creación intelectual como son las obras literarias, las artísticas y científicos, como libros, películas, poemas, música. También aplicaciones informáticas y documentos que no posean restricciones de derecho de autor establecidas. Una obra intelectual se considera del dominio público cuando se cumple una determinada cantidad de años después de la muerte de su autor. El lapso de tiempo o de vencimiento de los derechos de autor son establecidos por la legislación nacional en materia de dominio público, la cual se estima entre los 50 y 70 años posteriores a la muerte del autor. En países como México, el plazo es de unos 100 años. Esto permite la creación de listas de autores y obras provenientes de otras regiones, teniendo en cuenta los plazos establecidos por cada país. La música en dominio público. La música en dominio público se refiere a las obras del género musical, incluyendo la partitura original, que no están protegidos por los derechos de autor, debido a las siguientes causas. La obra pertenece al dominio público, debido a que no posee derechos de autor o fue creada antes de la existencia de los derechos de autor. El autor ha incluido de manera explícita una obra en el dominio público. Y cuando una obra musical ha estado sujeta a leyes de derecho de autor, estos derechos expiraron o sus autores decidieron liberarlas al dominio público. En tal sentido, estas obras musicales pueden ser usadas, copiadas, adaptadas, distribuidas, interpretadas y exhibidas de manera gratuita, sin requerir algún permiso o efectuar algún pago a su autor. Como dato curioso e interesante, cualquier persona puede crear su propio arreglo, o bien modificar o rehacer una canción de dominio público. El nuevo arreglo puede ser protegido por derechos de autor por parte del nuevo creador. Las grabaciones de sonidos musicales están protegidos por derechos de autor de manera independiente del arreglo musical y no pueden ser parte del dominio público. Las grabaciones de música que no son de dominio público pueden obtener una licencia para uso comercial. También se puede obtener música libre de derechos de autor para uso personal y no comercial. En la celebración de este Día del Dominio Público se llevan a cabo diversos eventos y actividades a nivel mundial para destacar de manera especial a los autores y obras que ingresan ese día en dominio público en países como Alemania, Polonia, Italia, Francia, Suiza e Israel. Durante este día se digitalizan obras literarias y musicales que cumplan con los requisitos de dominio público para su publicación e interés de manera libre y gratuita para celebraciones del día 1 de enero, Día del Dominio Público.